Uno de los nombres más conocidos de las matemáticas, Pitágoras, nació en la isla de Samos, sobre el 570 a.C. No se sabe mucho de su vida, solo que durante su juventud viajó por lugares como Egipto y Babilonia, y se relacionó con eruditos y sacerdotes, los cuales podrían haberle enseñado cosas como matemáticas, religión o astronomía. Pitágoras desarrolló un ideal religioso basado en la inmortalidad del alma y la transmigración de ésta, de forma reiterada hasta alcanzar un estado de pureza. Este pensamiento de reencarnación es muy similar a la reencarnación budista. Además de eso, la transmigración de almas en la que creían él y sus seguidores, les impedía comer carne y les incitaba a realizar un rezo de purificación espiritual. Más tarde, tras finalizar sus viajes, regresó a Samos, aunque no se sintió muy cómodo con el estado social de la isla, por lo que alrededor del 530 a.C. se trasladó a Crotona, al sur de Italia. Allí fundó su escuela pitagórica, en la que se mezclaban diversas enseñanzas como la religión, matemática o filosofía. Además, forzó que todo aquel que participase en la escuela compartiese sus ideales de vegetarianismo, creencia en la reencarnación y otras normas muy estrictas y definidas. Si hablamos de sus aportaciones a la historia, además de la escuela pitagórica tenemos el famoso teorema de Pitágoras, siendo este uno de los pilares de la geometría a lo largo de la historia, además de aportaciones filosóficas, como la idea de que los números eran la esencia de todas las cosas incluido el universo, y que estos trascendían a entidades sagradas que gobernaban el cosmos. Más tarde, debido a su fama y a la de su escuela, la política llegó a él. Su escuela llamaba la atención de gente muy influyente, por lo que ganó poder indirecto, lo que también le generó enemigos. Al cabo del tiempo, surgieron revueltas en Crotona, que llevaron a la destrucción de su escuela y a la persecución de sus seguidores. Finalmente concluiría con la muerte, pero el fallecimiento de Pitágoras no se sabe con certeza. Algunas teorías apuntan a que murió exiliado, otras que fue quemado vivo por opositores políticos, en un atentado a una casa en la que se reunía. Este tampoco dejó escritos, por lo que dificulta la resolución de tantos enigmas que presenta el famoso griego. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.